La historia de Alfonso Mejía está llena de talento, decisiones inesperadas y momentos poco conocidos que contrastan con el enorme legado que dejó en la cinematografía mundial. Hoy, conoceremos la vida de aquel joven cuya actuación inmortalizó Los Olvidados, pero cuya propia historia terminó siendo, para muchos, una de las más olvidadas del cine mexicano. Alfonso Mejía Silva ocupa un lugar singular dentro de la historia del cine mexicano. Su carrera comenzó de manera casi accidental, cuando todavía era estudiante de secundaria, y terminó su carrera 20 años después por una decisión enteramente personal. Nació en la Ciudad de México en 1934 y creció bajo el cobijo de una familia de clase media en una de las zonas con mayor tradición de la Ciudad de México. Antes de presentarse con Luis Buñuel, recibió preparación artística y tomó clases de dicción con el destacado director teatral José de Jesús Aceves. Su mayor mérito como actor radicaría, años después, en que, pese a provenir de un entorno cómodo y estable, logró transmitir con enorme autenticidad el dolor, la vulnerabilidad y la desesperanza de un joven atrapado en la pobreza urbana en Los Olvidados. El camino que lo llevó a obtener el papel de Pedro comenzó cuando tenía apenas 15 años. Alfonso no tenía planes de convertirse en actor de cine. Todo empezó cuando algunos de sus amigos encontraron en el periódico una convocatoria publicada por Ultramar Films, que buscaba jóvenes talentos para la nueva película de Luis Buñuel. Fue uno de sus amigos quien lo convenció de acompañarlo a las pruebas. La primera cita se realizó en las oficinas de la casa productora y, posteriormente, los aspirantes fueron trasladados a un foro de los estudios Tepeyac para realizar la prueba formal de cámara. Antes de la audición, su maestro Aceves le dio un consejo que el joven nunca olvidaría: ver, oír y callar, manteniendo siempre la mirada fija en los ojos del director. Alfonso siguió aquella recomendación y permaneció atento a cada indicación de Luis Buñuel, y sostuvo su mirada durante toda la prueba. La intensidad y expresividad de sus ojos impresionaron al director español, quien lo eligió entre una gran cantidad de aspirantes para interpretar al protagonista. Años después, Alfonso recordaría que el casting no le resultó especialmente complicado, porque nunca leyó el guión completo de una sola vez. Simplemente se limitó a seguir con absoluta disciplina cada una de las indicaciones que Buñuel le daba durante el rodaje. La filmación de Los Olvidados fue un proceso rápido, intenso y lleno de fricciones. Se llevó a cabo en apenas 21 días en 1950. Con un presupuesto inferior a los 400,000 pesos de la época. Luis Buñuel impuso un estilo de trabajo muy distinto al que acostumbraba el cine mexicano de aquellos años. Rechazó los grandes foros decorados y prefirió filmar en escenarios reales de la Ciudad de México, entre ellos Nonoalco, La Romita, Tlalpan y diversos terrenos baldíos. Una de las escenas más recordadas de Alfonso Mejía fue filmada en una afiladuría auténtica del centro histórico, con más de 130 años de antigüedad. El equipo tuvo que solicitar autorización a los propietarios para grabar el momento en que el jaibo roba un cuchillo. Durante la producción también surgieron diferencias importantes. El director de fotografía, Gabriel Figueroa, acostumbrado a retratar un México de paisajes espectaculares y composiciones cuidadosamente estilizadas, mantenía constantes desacuerdos con Buñuel. El director español no quería embellecer la pobreza. Buscaba imágenes grises, directas y sin artificios. La dureza de la historia también provocó reacciones dentro del propio equipo de filmación. Una maquillista decidió renunciar a mitad del rodaje, porque consideraba que las madres mexicanas no eran como se mostraban en la película. Por su parte, Jorge Negrete, entonces secretario del Sindicato de Actores, intentó detener la producción al considerar que la cinta ofrecía una imagen denigrante de México. Cuando Los Olvidados se estrenó el 9 de noviembre de 1950, gran parte del público y de la crítica mexicana reaccionó con indignación. Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, se promovía la imagen de un México moderno, industrializado y en crecimiento.
Pero la película de Buñuel mostraba todo lo contrario. Algunos sectores consideraron que el director extranjero estaba desprestigiando al país. La película fue acusada de exagerar la miseria y de presentar una imagen ofensiva de México. El rechazo inicial fue tan intenso que fue retirada después de apenas 4 días de exhibición. El destino de la cinta cambió gracias a su presentación internacional. El poeta y diplomático Octavio Paz ayudó a promoverla en Francia, convencido de que se trataba de una obra de extraordinaria importancia artística. En Cannes, Los Olvidados fue recibida de manera muy distinta. Los críticos extranjeros reconocieron la fuerza de la historia, la dirección de Buñuel y la calidad de las interpretaciones. El triunfo modificó de inmediato la percepción de la película en México. La obra regresó a las salas, recibió una difusión mucho mayor y comenzó a ser vista por el público. Con apenas 16 años, Alfonso había ganado el máximo reconocimiento cinematográfico de México y comenzó a considerarse una de las grandes actuaciones infantiles del cine nacional. Con el paso de los años, Los Olvidados adquirió una importancia que superó incluso el éxito obtenido en Cannes. La película fue reconocida como una de las obras más influyentes de la cinematografía latinoamericana y como uno de los retratos más poderosos de la infancia marginada. Después de Los Olvidados, Alfonso necesitaba demostrar que su talento no dependía únicamente de la dirección de Buñuel, ni de la fuerza del personaje de Pedro. Su siguiente etapa fue especialmente importante porque muchos actores infantiles pierden oportunidades al crecer o quedan encasillados en un único papel. En 1951 apareció en La Bien Amada, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por Columba Domínguez y Roberto Cañedo. En 1952 participó en Mi Esposa y La Otra, junto a Arturo de Córdoba, Marga López y Ramón Hey. Ese mismo periodo lo llevó a intervenir en El Mártir del Calvario, una producción religiosa en la que interpretó a Marcos. La madurez de sus actuaciones comenzó a darle personajes más complejos. En Padre Nuestro, realizada en 1953, interpretó a Eduardo Molina. Su trabajo le valió una nueva candidatura al Ariel, esta vez en una categoría juvenil. Posteriormente, fue nominado nuevamente por El Túnel 6, película en la que interpretó a Enrique. Estos reconocimientos demostraron que su premio por Los Olvidados no había sido un golpe de suerte. El Túnel 6 fue una producción de tono dramático y social, en la que un grupo de trabajadores queda atrapado durante la construcción de una obra. En 1956 participó en Juventud Desenfrenada, producción que abordaba los conflictos morales y familiares de los jóvenes. Durante esos años, el cine mexicano comenzó a mostrar con mayor frecuencia historias sobre adolescentes, estudiantes, pandillas, noviazgos y choques generacionales. Alfonso se convirtió en uno de los rostros ideales para ese tipo de películas. Al crecer, Alfonso conservó los rasgos finos y la complexión delgada que lo habían distinguido desde su debut. La industria comenzó a presentarlo como galán juvenil, generalmente en historias sobre estudiantes, jóvenes enamorados, deportistas o muchachos enfrentados a dilemas familiares. En 1960 participó en Puños de Roca y en Quinceañera, donde interpretó a Pancho. Esta última película reunió nuevamente a varias actrices jóvenes y formó parte de una serie de producciones que exploraban el tránsito entre la adolescencia y la vida adulta. Durante 1961, tuvo uno de los periodos más activos de su carrera. Apareció en Chicas Casaderas, Vacaciones en Acapulco, El hombre de la ametralladora y Mañana serán hombres. Esta última producción seguía la tradición de dramas juveniles en los que la educación, la disciplina y el ambiente familiar determinaban el porvenir de los protagonistas. En 1962 intervino en Juventud sin Dios, también conocida como La vida del padre Lambert. En 1968 compartió créditos con Mario Moreno, Cantinflas, en Por mis pistolas,
donde interpretó a Pablo Sánchez. La película combinaba comedia y elementos del western, y permitió a Alfonso aparecer junto a una de las figuras más populares del espectáculo mexicano. Alfonso Mejía abandonó la actuación en 1970. Después de 2 décadas frente a las cámaras, tomó una decisión que sorprendió a muchos: abandonar el cine de manera completamente voluntaria. Tenía apenas 36 años, y aún podía continuar desarrollando una carrera prometedora, pero había encontrado una razón mucho más importante que la fama. Su última aparición en la pantalla grande fue en Rubí, estrenada en 1970, cerrando así una trayectoria que había comenzado de manera extraordinaria con Los Olvidados. El motivo principal de su retiro fue el amor. Durante los años de mayor popularidad, mantenía correspondencia con una joven admiradora llamada Carmelita Zweck. Con el paso del tiempo, aquellas cartas se transformaron en una relación cada vez más cercana. El propio Alfonso recordaría años después que terminó enamorándose de ella, incluso antes de conocerla personalmente, cautivado por la delicadeza de sus palabras y la belleza de su caligrafía. Cuando finalmente contrajeron matrimonio, decidió que había llegado el momento de dejar atrás los reflectores para dedicar su vida a su familia. Su mayor deseo era construir un hogar estable y ofrecer una infancia tranquila a sus 3 hijos, Carlota, Victoria y Alfonso, lejos del ambiente del espectáculo y de la constante atención pública. Lejos de considerar el retiro como un final, Alfonso comenzó una nueva etapa. Decidió continuar preparándose académicamente y cursó estudios de Relaciones Internacionales y de Derecho, convencido de que siempre había espacio para seguir aprendiendo y reinventarse. Más tarde se estableció de manera definitiva en la ciudad de Chihuahua, donde inició una vida completamente distinta. Aunque se alejó de la actuación, nunca perdió el vínculo con los medios de comunicación. Trabajó como productor y asesor televisivo en Canal 28, además de compartir su experiencia como maestro en el Centro de Capacitación para Televisión, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales. A partir de entonces, eligió vivir con absoluta discreción. Rara vez aceptaba entrevistas y procuró mantener su vida privada lejos de los reflectores que habían acompañado su juventud. Durante muchos años, Alfonso Mejía permaneció prácticamente ausente de los medios nacionales. Cada aniversario importante de Los Olvidados despertaba nuevamente el interés por conocer su historia. En 2010, fue invitado a Saltillo para presentar la película y compartir sus recuerdos con el público. Aquella aparición permitió escuchar el testimonio del último sobreviviente principal de la obra y conocer detalles sobre su encuentro con Buñuel, el rodaje y las consecuencias que la cinta tuvo en su carrera. Ese mismo periodo coincidió con la celebración de aproximadamente 6 décadas del estreno. Alfonso apareció en actividades vinculadas con la Muestra Internacional de Cine y con nuevas exhibiciones de la película. Su presencia fue recibida con afecto por espectadores que, después de tantos años, continuaban identificándolo como el joven Pedro. En sus últimas entrevistas, se mostraba agradecido por haber participado en una obra tan importante, pero también consciente de que el personaje había eclipsado buena parte de su filmografía posterior. Aunque realizó cerca de 30 producciones y fue nominado nuevamente al Ariel, para millones de espectadores siguió siendo esencialmente el protagonista de Los Olvidados. Así transcurrieron sus últimos años, rodeado de su familia y dedicado a una existencia tranquila, hasta su fallecimiento por causas naturales el 29 de diciembre de 2021, a los 87 años de edad, poniendo fin a la vida de uno de los actores que dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. A diferencia de otras figuras del cine mexicano, Alfonso Mejía nunca impulsó una dinastía artística. Ninguno de sus hijos ni de sus nietos siguió sus pasos dentro del mundo del espectáculo. Por el contrario, toda su familia ha permanecido alejada de la vida pública, construyendo su historia con absoluta discreción en el estado de Chihuahua.
Cuando Alfonso Mejía falleció, fue precisamente su hijo menor, Alfonso Mejía Suec, quien habló en representación de la familia para confirmar la noticia ante los medios de comunicación de Chihuahua y agradecer las numerosas muestras de cariño que el público dedicó al actor. Más allá de ese breve mensaje, la familia decidió mantener el mismo perfil reservado que siempre la había caracterizado. Ese hermetismo no fue casual. Respondía al estilo de vida que Alfonso había elegido desde su retiro del cine en 1970. Sus hijos crecieron lejos de los reflectores, desarrollaron sus propias actividades profesionales y nunca buscaron aprovechar la fama de su padre para abrirse camino en el medio artístico. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha incursionado en el cine, la televisión o el teatro. Tampoco se conocen entrevistas en las que hayan hablado públicamente de su vida privada, ni mantienen una presencia vinculada al mundo del entretenimiento. La familia ha preferido preservar su intimidad, manteniéndose al margen de la prensa y de las redes sociales relacionadas con la vida artística, respetando así la decisión que Alfonso Mejía tomó hace más de medio siglo: vivir como un hombre común, lejos de la fama que un día lo convirtió en uno de los rostros más recordados del cine mexicano. La historia de Alfonso Mejía demuestra que el verdadero éxito no siempre consiste en permanecer bajo los reflectores. Alcanzó la inmortalidad con una sola interpretación que cambió para siempre la historia del cine mexicano. Pero cuando llegó el momento de elegir entre la fama y la tranquilidad de su familia, no dudó en seguir el camino que le dictaba el corazón. Vivió con sencillez, formó un hogar y dejó que su legado hablara por él. Hoy, su inolvidable Pedro continúa conmoviendo a nuevas generaciones y confirma que las grandes actuaciones nunca envejecen. Simplemente se convierten en parte de la memoria de un país. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya resultado interesante y que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Déjame en los comentarios qué te pareció. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes. Si te gustó este contenido, te invito a compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias y para que podamos seguir creando nuevos videos para ustedes. También recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.